Bueno, espero que os haya gustado, como nos ha gustado a nosotros. Seguimos disfrutando de las ponencias. Estamos en el track 2. Voy a recordaros las normas para aquellos que os incorporáis en estos momentos a nuestro track. Recordaros que las presentaciones duran 30 minutos. Después se abre un turno de preguntas de 10 minutos más. Para ello podéis utilizar en la plataforma de streaming la sección que aparece preguntas. Ahí podéis escribir todas vuestras preguntas, comentarios, dudas que os van surgiendo durante la ponencia. En el momento que empieza a hablar el ponente ya la tenéis abierta para ir trasladándonos. En los auditorios, de manera física, sabéis que en el ITI también hay personas presenciales que están siguiendo las diferentes ponencias desde aquí. Podéis trasladar todos esos comentarios y dudas a nuestros compañeros que están en las diferentes salas. Y nosotros, bueno, aquí en nuestro track tenemos también a nuestro compañero Fran, que está un poco recopilando también todas las preguntas que le van llegando de otros tipos de foro y nos las va transmitiendo para luego hacérselas al ponente. De todas maneras, si no da tiempo, porque sabemos que es reducido, tenemos que ser muy exigentes al cumplimiento para poder ir sincronizándonos con el otro track. Nosotros esas preguntas las hacemos llegar al ponente y el ponente os las contestará. Vale, pues nada, sin más dilación, voy a dar paso a la siguiente ponencia a cargo de Almudena Vivanco. Almudena, es un placer tenerla por aquí, no es la primera vez y espero que no sea la última. De Almudena decir, bueno, pues es de vocación matemática, lleva más de 20 años dedicada al performance engineering y ha trabajado en proyectos con alto tráfico, alta disponibilidad, desde plataformas de televisión online, portales de empleo, proxies de seguridad y ahora en un retailer discount a nivel europeo. Desde hace 12 años participa activamente en la divulgación de la cultura DevOps y performance en España. Además, es activista de la integración del talento femenino en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, pues Almudena es una troll de verdad, Almudena, una Shaman Restoration Troll en el World of Warcraft. Y no sé si lo he dicho bien, ¿eh? Si no, me corriges. Porque si no he dicho alguna de las cosas de tu biografía importantes, eso no es tan interesante como lo del troll. Pero tú me corriges y te autodefines con lo que me haya faltado. Pues nada, en la ponencia de Almudena se titula no dejes tu performance al pairo, fijando el rumbo en Kubernetes. ¿Vale? Te doy paso a Almudena. Muchísimas gracias por estar aquí. Vale, pues hola, gracias por la presentación. Como he dicho, la mitad de mi vida me paso siendo una troll shaman, así que me podéis encontrar en Kazakh. ¿Vale? Bueno, voy a ir rapidito, ¿vale? Pues tenemos la media hora. ¿Por qué necesitamos Kubernetes? ¿Qué es Kubernetes? ¿Por qué estamos viendo a Kubernetes? ¿Qué son esto de los microservicios? ¿Por qué todo el mundo habla de ello? ¿Vale? Kubernetes no es más que un orquestador. Ha habido un momento en el que los microservicios se han vuelto tan complejos que necesitamos la presentación, necesitamos de un orquestador, de un software aparte que nos maneje, nos gestione la parte de los contenedores, de los microservicios y todo esto. ¿No se escucha bien? Espera, voy a cambiar el micro si queréis. ¿Me escucháis o me escucháis? Voy a cambiar el micrófono. Selecciono otro. Pero tengo que hacerlo en configuración, audio. Vale, el micrófono. Almudena, ¿puedes hacerlo desde el mismo...? Sí, lo he cambiado desde... Ahora, perfecto. Genial, pues, ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora genial. Vale, pues vuelvo.
Vale, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Que Kubernetes no es más que un orquestador de contenedores. La gestión de contenedores, de microservicios se ha especializado tanto, se ha complicado tanto que necesitamos un software aparte que también nos ayude a gestionar esta parte. El performance lo vamos a seguir probando exactamente igual, o sea, no os preocupéis. Lo que es las pruebas de performance en sí lo vamos a seguir probando con JMeter, con K6, lo que sea. Porque acordaros, el performance siempre tiene dos patas. Tiene la pata del software y tiene la pata del servicio. ¿Qué es lo que nos ha cambiado entonces con que haya venido Kubernetes? Pues nos ha cambiado exactamente cuáles son los criterios de validación que necesitamos. Los criterios de validación y aquellas características de Kubernetes que lo hacen especial, que lo hacen realmente el orquestador que está ahora mismo en auge y que lo usan casi todos los servicios, es la resiliencia y el auto-healing, ¿vale? Que se puede recuperar de un fallo. Y eso es básicamente lo que tenemos que probar. O sea, probamos que nuestro software se ejecuta bien en una infraestructura, que ahora esa infraestructura va a ser un Kubernetes. Tiene una capacidad de recuperación y una capacidad de aguantar picos de carga, elasticidad, una habilidad de poder generar, de poder aguantar el tráfico de una manera eficaz, eficiente y efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que vamos a tener que sobre todo tener cuidado en Kubernetes es que se nos puede, en un entorno tan elástico, en un orquestador de contenedores, lo que se nos puede ir mucho es el presupuesto. ¿Vale? El presupuesto se puede ir fácilmente por las nubes, nunca mejor dicho, ¿no? En la cloud. Con lo cual, uno de los criterios de validación es que realmente lo hace bien, que es eficaz, que lo hace de una forma rápida y económica, que como eficiente, y es efectiva, que aparte lo hace bien. ¿Vale? Eso es lo que va a realmente cambiar, eso es lo que vamos a tener que probar. Cuando hacemos nuestra prueba de performance vamos a tener que comprobar estas nuevas características que nos da Kubernetes. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos y básicos que vamos a necesitar? Si antes hablábamos de servidores o de máquinas virtuales, ahora vamos a hablar de otros conceptos, que es lo que conforman el ecosistema de Kubernetes. En Kubernetes vamos a hablar de nodos, que realmente es la unidad de computación de hardware en la más pequeña en Kubernetes, ¿vale? Puede ser un nodo de cualquier tipo. Si tú estamos en un cloud provider tipo Azure, Google Cloud, Azure o Amazon Web Services, vamos a tener nodos de tipo de máquina virtual, pero podríamos tener desde teléfonos, IoT, Raspberry Pi, lo que quisiéramos. Obviamente, un nodo, normalmente cuando tenemos un servicio en producción, con carga, lo que vamos a hablar es de clústeres, ¿vale? Todos esos nodos van a conformar un clúster. Es donde vamos a tener nuestras aplicaciones hosteadas. Realmente vamos a tener un pool en el que se van a compartir los recursos, de cierta manera, en lo que le vamos a contar. ¿Vale? El clúster, y uno de los primeros problemas que nos podemos encontrar con el clúster y de la parte de hardware que realmente está compartida, es que en el mundo de Linux, y la mayoría de los clústeres de Kubernetes son Linux, algunos he visto de Windows, pero la mayoría son Linux, lo que vamos a ver es que en ese mundo todo es un fichero, ¿vale? Todo es un fichero y el primer cuello de botella que podemos llegar a tener son las IOPS del disco. Con lo cual, ¿qué es lo primero que vamos a tener que comprobar? Si nuestro disco es lo suficientemente rápido como para soportar no solo la carga de nuestra API o de nuestro servicio y que tenemos expuesto, sino también toda la carga que tenga el orquestador en sí. ¿Vale? Es todo lo que necesitamos. Ese puede ser nuestro primer cuello de botella, los volúmenes persistentes. Ya a nivel de software hay que tener en cuenta dos cosas. No solo tenemos el software que nosotros probamos, nuestros contenedores, sino que también tenemos el software que ejecuta y que orquesta, o sea, el propio software de Kubernetes. Realmente Kubernetes no ejecuta los contenedores directamente. Los ejecuta dentro de una capa de replicación, de una unidad de replicación, y que lo habréis oído muchísimas veces cuando estáis en el entorno de Kubernetes, que es pods, 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 pods. Mis pods hacen no sé qué, mis pods hacen no sé cuánto. ¿Vale? Pues ese realmente es la unidad de replicación de Kubernetes, el pod. ¿Vale? El pod puede tener los contenedores, o sea, un pod tiene contenedores,
realmente, como consejo, primer consejo, o sea, el primero era lo de tu cuello de botella va a ser el disco, el segundo consejo es los pods podrían tener distintos contenedores dentro del mismo, pero no es aconsejable, ¿vale? Los contenedores debían de ser planificados en un único pod. Tú deberías de tener un tipo de aplicación solo en un pod. A no ser que estén muy acoplados, que es algo que no queremos realmente. No queremos tener mini monolitos, no queremos tener poditos, ¿vale? Entonces, lo que intentaremos es tener lo más desacoplados posibles para que nuestros contenedores puedan estar. Contenedor no tiene que ser solo el motor de Docker, puede tener el Podman, puede tener el CRI-O, puede tener distintos motores de contenedores. La otra cosa que siempre vamos a estar hablando y de lo que vamos a hablar a menudo, o sea, de lo que vamos a hablar después, básicamente, es el deployment. El deployment realmente es una unidad lógica que lo que te va a agrupar una serie de réplicas de pods realmente, que vamos a tener gestionadas de una manera abstracta. O sea, por ejemplo, pues en este deployment vamos a tener esta aplicación, vamos a tener este número de copias y vamos a tener este servicio publicado. Realmente el propósito principal del deployment es ver, por ejemplo, cuántas réplicas de un tipo de aplicación vamos a tener gestionadas. Y la otra cosa que tenemos del deployment y que a este momento todo es interno, ¿vale? Entonces, después de tener el servicio desplegado con sus réplicas, lo que tendremos que tener en cuenta es que lo tenemos que exponer. Lo tenemos que exponer con un load balancer, con una ingress, ¿vale? Un controlador ingress que lo que nos va a dar es la parte de networking. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tenéis que probar, lo primero, acordaros, cuello de botella, el disco, lo segundo, los contenedores no deberían estar acoplados. Pues lo tercero, y que siempre que tienes que tener en cuenta, es cómo vas a tener tu Kubernetes gestionado, cuántas aplicaciones vas a tener y cómo lo vas a tener expuesto. Porque tú tienes, por ejemplo, 100 aplicaciones en 100 deployments distintos y tienes solo una ingress, tienes solo un servicio expuesto, un load balancer, un benchmark. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que, y esto se ve, ¿qué es lo que puede pasar? Que tú realmente la primera cuello de botella que tengas a nivel de software pueda ser tu ingress, ¿vale? Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que normalmente hablamos de el ingress que pueda ser, es un web server, lo que tienes delante, y puedes tener distintos web servers que hagan distintas cosas. Puedes tener Nginx, puedes tener Traffic, puedes tener Envoy, ¿vale? Dependiendo de lo que necesites para tu aplicación, puedes exponer uno u otro. Y siempre tendrás que hacer un benchmark para ver cuál es el que es mejor para ti, ¿vale? Aquí os pongo un enlace a un vídeo en el que hace los distintas benchmarks, la distinta comparativa entre los distintos tipos de ingress controller para que veáis, pues, dependiendo de la latencia, el tamaño de los objetos que tienes detrás, del throughput, lo que necesitas o no. Si quieres un reverse, si quieres un web cache, dependiendo de lo que quieras, ¿vale? Pero la primera cuello de botella que tenéis que tener en cuenta es que tú puedes estar probando una API, pero tienes 100 por detrás. Entonces, tienes que también... La primera cosa que tienes que mencionar es realmente la ingress, tienes que dimensionar el ingress. ¿Pero qué estamos hablando? No estamos diciendo 100 APIs detrás, con unos y cuantos nodos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la pregunta de, ¿pero muchos y más pequeños es mejor que más grandes y pocos? Pues depende. Una de las cosas que hay que tener en cuenta para dimensionar cuántos nodos voy a tener, cuántos pods voy a schedular, planificar en cada nodo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que obviamente para planificar un nodo, para spawnear, para que un nodo tenga un nuevo pod, hay un algoritmo dentro de Kubernetes que lo que va a decir, lo que va a preguntar, lo que va a evaluar es si tiene ese nodo capacidad para tener un pod nuevo. Este algoritmo, si tú tienes muchísimos nodos, lo que va a hacer es que pregunte a cada uno de los nodos si tiene espacio o no, si tiene memoria, si tiene CPU suficiente para spawnear un nodo, para spawnear un nuevo pod. ¿Qué es lo que pasa? Que ese algoritmo obviamente consume. Tenemos que tener un equilibrio entre el número de nodos que vamos a tener en nuestra solución y esta parte de cuántos necesitamos, o sea, cuántos nodos vamos a evaluar para saber si vamos a tener un pod nuevo. Con lo cual, tienes que hacer pruebas. ¿Qué significa esto? Si tú quieres mucha resiliencia, deberías de tener que si falla algo a nivel de hardware, falla un nodo, falle lo mínimo posible del mínimo número posible de errores hacia tu usuario, con lo cual
nodos más pequeños lo que va a hacer es que seas más resiliente, el número de errores que va a ser es proporcional. Si tú tienes 10 nodos y te falla uno, pues te fallará un 10%, ¿vale? Pero a lo mejor si tú tienes, entonces dirías, vale, pero entonces si tengo 1000 nodos me fallaría un 0,01. Pues no, porque a lo mejor eso lo que te penaliza es salir a evaluar si vas a necesitar un nuevo pod o no. Entonces es un poco de equilibrio y es una cosa que hay que evaluar y que hay que probar. Estamos hablando de nodos, de cómo spawnean los pods, de cómo se planifican, esquedular, ¿vale? Es mucha palabra anglicismo, ¿vale? Hay distintas formas, hay 3 modos realmente de escalar en Kubernetes. Tienes la horizontal, la vertical y la de clúster, ¿vale? Donde la horizontal obviamente lo que va a hacer es añadir un nuevo pod, planificar un nuevo pod si es que necesita un nuevo nodo para para levantar un nuevo pod, te levantará un nuevo nodo, que es algo que hay que medir, obviamente, y así hasta que tenga el replica set que tú hayas definido. Tendrás también el vertical pod autoscaler, que lo que hace es que la máquina sea más grande, ¿vale? Y el cluster autoscaler, pues que lo que hace es spawnear un cluster directamente. El que normalmente vamos a usar va a ser el horizontal, pero vamos a hablar un poco del VPA. El Vertical Pod Autoscaler realmente está casi desde el principio en Kubernetes, pero es algo que no se usa muy habitualmente. Una de las condiciones, una de las cosas que consejo de palito que nos hemos encontrado es nunca se debería de usar un vertical, una VPA con una HPA, porque es magia negra, no se sabe lo que va a pasar, entonces nunca los uséis conjuntamente. Y a partir de la 1.28, como una característica que está en alfa, se abre la posibilidad de hacer una VPA sin que realmente termine los recursos. Esto es del 15 de agosto, yo todavía no lo he podido probar, ¿vale? Es una feature que está en alfa y que en el futuro os podré mantener un poco más al día, pero ahora mismo todavía no lo he utilizado. Por eso os digo, normalmente lo que vamos a hacer es escalar horizontalmente. Tú tienes un pod, necesitas un pod nuevo y lo que necesitas es planificarlo en uno de los nodos que tengas o en un nodo nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que medir en las pruebas de performance? ¿Cuánto tiempo tarda en spawnear un nodo? ¿Cuánto tiempo tarda en spawnear un pod? ¿Vale? Una de las cosas que tenemos también que verificar en las pruebas de performance para ser resilient, que acordaros es el criterio de validación que tenemos del principio porque estamos corriendo en Kubernetes, es cómo esquedulamos y planificamos la creación de pods. Si tú quieres tener, cuanto más resilient quieras ser, más distribuido vas a tener los pods. ¿Vale? Si tú no te importa caerte y que se te caiga todo, pues tienes un único nodo, lo pones todo allí y si se cae todo el nodo, se cae todo el nodo. ¿Vale? Y tienes un 100% de errores. Pero realmente lo que necesitas, que es ser resilient, lo que necesitas es planificar con un round robin, pues un pod en cada uno de los nodos para que realmente seas resilient y vayas evitando así posibles pérdidas de disponibilidad. Por defecto, o sea, por vanilla, Kubernetes te trae la posibilidad de escalar, ya sea por CPU o por memoria. Unos proyectos de la Cloud Native Foundation es Queda. El proyecto de Queda lo que hace es habilitar la posibilidad de que puedas escalar en base a eventos. Mensajes de colas, eventos en bases de datos. Es un componente bastante ligero que lo único que hace es crearte un scale object, que es una unidad dentro de Kubernetes, que lo que va a hacer es escalar en base a una regla, a una métrica que tengas disponible y que hayas realmente configurado. ¿Vale? Esto te da muchas más posibilidades para hacer HPA, para hacer escalado horizontal. Esta parte del escalado, tú dices, bueno, lo hago con el rendimiento, la prueba de rendimiento, voy haciendo una rampa, voy aumentando el número de requests, a ver cómo se planifican los distintos pods en los distintos nodos, hasta cuántos pods voy a llegar, que es un output de tu test, tendría que ser cuántos pods necesito para sostener la carga, cuántos nodos voy a necesitar para realmente tener un límite de costes, porque el que tú pagas por la máquina virtual, la física, ¿vale? Pero una de las cosas que necesitamos para probar esto,
para ver si somos realmente resilient, si tenemos el self-healing, el auto-healing de Kubernetes, de si se reinicia, no se reinicia, me recupera, me pone otro pod, pues tendríamos que hacer un poco de caos, ¿vale? Un poco de caos es, durante una prueba de performance o en producción, tiro un pod, tiro un nodo, veo cómo se lo soluciona. Y esto tiene que ver en cuanto a, por ejemplo, si yo tiro un pod, cómo me va a levantar otro, o si lo hago fallar, cómo la carga se sostiene, es como definimos los requests y los límites en Kubernetes, ¿vale? Los requests y los límites van asociados normalmente a CPU y memoria de recursos de los pods. Realmente hay otros pocos recursos que podemos tener en cuenta para saber cómo escalan los pods y los nodos, y nos centramos básicamente en estos dos. Y cada uno tiene su trick, ¿vale? Su truco, realmente. El límite, lo que hace los límites es definir realmente cuál es el recurso límite al que va a llegar, al que tú le vas a dar a tu nodo, a tu pod dentro del nodo, o a tus pods dentro del nodo, ¿vale? Y hay que tener una cosa siempre en cuenta cuando hagas las pruebas de performance, es que tienes dentro de tus recursos, están no solo los recursos de lo que estás probando, de tu software, sino también el software de Kubernetes. Entonces, acordaros que de 8 gigas realmente no vas a tener 8 gigas, vas a tener 6,8, ¿vale? Más o menos ocupa una giga y poco, todo lo que es el software del orquestador. Entonces, siempre te vas a tener disponible para los pods todo lo que son los recursos alocatables, tienes esos límites, pero siempre vas a tener parte no disponible porque está reservado por el sistema, está reservado por las APIs de Kubernetes, tanto Kubelet como etc, lo que sea del sistema, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que aunque tú definas 8 gigas, no vas a tener nunca las 8 gigas disponibles para tu aplicación, ¿vale? Eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando haces las pruebas de performance. Uno de los outputs que tenemos que tener en las pruebas, obviamente, es la definición de estos requests y de estos límites. Si yo tengo este número de requests por segundo que tengo que sostener durante media hora o durante un pico o durante lo que quieras, lo que tienes que definir es correctamente aquellos requests y aquellos límites que vengan dados por los recursos. Porque si no, es barra libre, ¿vale? Y el barra libre lo gestiona realmente el sistema y el sistema te puede hacer unas cuantas cosas que te puede hacer que tu hardware realmente empiece a fallar, ¿vale? Puedes tener aplicaciones que se comen los recursos de otra, etc, etc. Entonces, lo que siempre hay, uno de los outputs que necesitas en las pruebas de performance siempre será definir correctamente tanto las cuotas como los limit range. Una recomendación, una best practice, es que se hagan a nivel de namespace, en el que tú defines tu namespace, siempre que los definas, a nivel de tipo de aplicación o aplicación que estás probando. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es qué hace el limit y qué hace el request. En el request lo que va a hacer es, si lo tenemos así puesto en el escalador, te lo garantiza que tu aplicación está funcionando bien y a partir de que subes el nivel de request va a intentar escalar. Lo mismo tanto de CPU como de memoria, pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Esta parte del escalado lo que hace es que va a estar monitorizando activamente, tiene una regla de escalado en base a CPU, por ejemplo, tú tienes, vale, tengo los requests, he llegado, pero no puede llegar a los límites. ¿Qué pasa con esa CPU? Y esto es algo que es controvertido, viene por experiencia, os pongo un ejemplo real, ¿vale? De unas pruebas que hicimos. Y es que cuando tú estás monitorizando activamente la CPU, cuando dejas al sistema que monitorice los límites a nivel de CPU, estás incurriendo en un artefacto de test, básicamente, o artefacto del sistema que es del throttling de CPU. Lo que va a hacer es consume CPU para autoevaluarse. ¿Qué pasa al final? ¿Qué le pasa al usuario? Que lo que va a tener es tiempos de respuesta mucho más altos, ¿vale? Aquí tenéis el tiempo que tarda en la primera gráfica, es tiempos de respuesta. Cuando está al 100%, está al 100% de CPU, en este caso tenía un core y estaba al 100%, estaba llegando a los límites, entonces aumentaba el CPU del throttling. ¿Cuál es la consecuencia del usuario? Que tiene una pérdida de rendimiento a nivel del tiempo de respuesta. Entonces, no es aconsejable poner límites de CPU a vuestras aplicaciones. Límites de memoria, sí, vas a llegar al out of memory kill
137, que si estáis en Kubernetes lo habréis visto 1000 veces, ¿vale? Pero lo que es en base a la CPU no es aconsejable, porque para aquellas APIs que tengáis o aquellos servicios que tengáis expuestos a vuestros usuarios, porque les van a penalizar en cuanto a tiempo de respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un pico de carga, ¿vale? Y el tiempo de respuesta sé que va a ser malo, ¿vale? Porque tengo un producto como el que estoy yo ahora, ¿no? Que tenemos un Black Friday o tenemos una campaña o lo que sea, ¿vale? Y toda la carga nos va a venir en forma de pico en 5 minutos, 10 minutos, ¿vale? Lo primero es el botón del pánico, ¿no? El botón del pánico, que lo que va a hacer es Kubernetes escala, se autocura, muy bien, perfecto, no hay problema. El único problema va a ser los costes que vas a tener que incurrir al final, ¿vale? Entonces, si tú sabes que tu software va a tener este comportamiento, tienes una característica, una funcionalidad que te permite Kubernetes, que es realmente crear prioridades y afinidades. Y lo único que haces es provisionar un nodo que esté sin estar en carga, o sea, no está expuesto, pero lo tienes preprovisionado para cuando te llega la carga. ¿Qué puede incurrir esto? Lo que puede hacer es que hagas overprovisioning y que incurras en costes, ¿vale? Siempre tienes que tener muy claro, mi perfil de carga es esto, lo soporto. Lo que os decía, el output de la prueba de performance tiene que ser cuánto tardo en spawnear un pod, cuánto tardo en spawnear un nodo. ¿Es necesario que tenga un nodo en la banda jugando para cuando tenga este problema de pico de carga? Pues dependiendo del perfil de carga que vas a tener. A lo mejor estás incurriendo en unos costes que realmente no son necesarios porque absorbes esa carga. Durante X minutos tendrás un tiempo de respuesta peor, pero la carga se absorbe. No tienes a los usuarios con errores y no tienes ninguna implicación al usuario, más que tiempos de respuesta altos, penalizados durante ese pico de carga. ¿Es asumible a nivel de costes? Eso tiene que salir de las pruebas las pruebas de performance. Entonces, al final, ¿cuáles son las mejores prácticas, las best practices? Pues tener en cuenta cuáles son los límites y las requests, qué es lo que tiene que salir de tu prueba de performance realmente. Siempre estar preparado. En el caso de que tengas un pod o un nodo que vaya a ser matado porque tienes un rolling update, porque vas a desplegar, porque lo que sea, ¿vale? Entonces siempre tienes que estar preparado para este caso. Almudena, perdona, 5 minutos tienes porque te vas organizando, ¿vale? Vale, sí, ya acabo, en 1 minuto, 2 minutos acabo, así que perfecto. Genial. Vale, eso, tienes que prepararte, pues tienes que tener en cuenta las clases de prioridad, las afinidades, tienes que tener en cuenta lo que os decía al principio, cómo scheduláis, cómo planificáis los distintos pods en los distintos nodos para tener un mínimo de resiliencia, ¿vale? Y la otra es que el throttling a nivel de lo que es la CPU, al final, si lo estás monitorizando activamente, es un pequeño problema. Vale, esto es por una parte lo que estamos mirando, pues el tema de hardware. Pero, ¿cómo funciona nuestro software? Pues tenemos una cosa que son las sondas, ¿vale? Las sondas lo que hacen tenemos 3 tipos de sondas en Kubernetes, que son las live, las de ready y las del startup. Startup, cuando inicia la aplicación, vas a chequear que realmente tu aplicación está correcta. Las de ready es que no solo que está correcta, sino que además está preparada y está funcionando. Y las de live, pues que está viva. ¿Qué es lo que hace la de startup? Mira que el contenedor está correcto y empiezan a saltar. Vale, uno de los conceptos que siempre hay, misconceptions, ¿no? De los conceptos que tenemos problemas, es que la readiness siempre se está ejecutando, ¿vale? Igual que la startup solo ejecuta al principio de que cree el contenedor, la ready siempre se está ejecutando, ¿vale? Entonces, siempre hay que definir la alive en relación a la ready. O sea, tú no puedes tener una readiness prod que se ejecute más veces que tu alive, ¿vale? No tiene mucho sentido. No, de hecho, la readiness prod tiene que ejecutarse más veces que tu alive.
Porque realmente lo que hace la readiness es mantener tu carga, tu servicio dentro de la carga, está expuesto aún, mientras que la live lo que va a hacer es, si no está disponible, este concepto de esta característica de Kubernetes del auto-healing es, si no está vivo, pues lo mato para que me dé otro y me dé un pod que esté sano o me dé un nodo que esté sano. ¿Vale? Con lo cual, una de las cosas que tenemos siempre que ver en nuestras pruebas de performance a nivel de software es cómo definimos estas sondas. Es uno de los primeros palitos de los errores que os vais a encontrar cuando estéis probando Kubernetes, que realmente las sondas no estén correctamente. ¿Qué es lo que vais a ver? Que no estén correctamente definidas y configuradas. ¿Qué es lo que vais a ver cuando estéis ejecutando las pruebas y tengáis sondas mal definidas y mal configuradas? Pues que tendréis expuestos 503, 504, 502, ¿vale? Porque 503 es servicio no disponible, lo que significa que vuestra ready, o sea, que tenéis el contenedor expuesto en el servicio cuando realmente no está la aplicación disponible, con lo cual servicio no disponible. Mal. Puede ser que no esté disponible porque esté dando tiempos de respuesta muy alto, con lo cual tendréis un 502 timeout, un 504 bad gateway, porque no está dentro de vuestra configuración, aunque lo tenéis en el alive. Con lo cual, una de las cosas que tenéis que tener mucho cuidado y que lo que tenéis, y voy a introducir 3 términos, ¿vale? Que no voy a explicar, pero que os suene, ¿vale? Que os vaya resonando. Una es un SLI, que es el Service Level Indicator, que, por ejemplo, un Service Level Indicator sería qué número de errores tenemos durante un periodo de tiempo. Eso es un indicador que nos va a medir el uptime, que es el objetivo, o el SLA realmente, y el objetivo de negocio, el Service Level Objective, cuál es nuestro objetivo, nuestro servicio, y el otro sería una SLA, ¿no? Tenemos un contrato, un agreement con alguien, con otro servicio, con otro microservicio en el que yo me voy a restaurar en tanto. Vale, pues tus sondas lo que van a tener que ir relacionadas con estos 3 conceptos. Si yo no quiero tener expuestos a los usuarios, si yo no quiero exponer a mis usuarios durante 30 segundos errores, porque es el periodo en el que se ejecutan las ondas, pues lo que hago es minimizar ese periodo en segundos en el que se ejecutan. Pues durante 5 segundos sí que puedo exponer errores, pero no más. Entonces tendrías una live, por ejemplo, de 5 segundos y tu ready dentro de esa live, pues cada segundo. ¿Qué pasa con eso? Que tampoco puede ser muy agresivo. ¿Vale? Si tu ready está, por ejemplo, abriendo, yo he visto cosas muy raras como select asterisco dentro de un readiness, ¿vale? Mal. No hagáis eso. O sea, he visto servicios que tenían más sondas que realmente actividad propia de usuario, con lo cual tenéis que tener, como siempre, un equilibrio entre ambas. Y en las pruebas de performance, pues tendréis que ver que realmente están bien configuradas, que realmente sirven para lo que necesitamos. Que necesitamos un 99,99% de uptime. ¿Cuánto tardo en recuperarme? Si me caigo, ¿cuánto tardo en recuperarme? Si estoy fuera de carga, ¿cuánto tardo en spawnear un nuevo nodo? ¿Cuánto tardo en spawnear un nuevo pod? Y sobre todo, al final, porque lo más fácil que podéis cometer como error en entornos cloud, en entornos de Kubernetes, en estas cosas elásticas, es que estéis tirando el dinero. ¿Vale? Lo más fácil es overprovisioning. Le voy a poner 20.000 máquinas y al final dices, estoy haciendo un servicio que me cuesta 20.000 euros para vender 100 euros al día. Pues va a ser que no, ¿vale? Entonces hay que tener el equilibrio entre estas dos cosas. Es muy fácil perder dinero cuando te vas a este tipo de hardware o de infraestructura. Así que al final, en resumen, por eso acabo ya, María, en resumen, ¿qué son los outputs? ¿Cuáles son los criterios de validación que tienen que tener tus pruebas de performance? Que al final van a ser lo mismo, ¿no? Van a simular el perfil de carga de tu usuario. Pero ¿cuál es el output que tienes que sacar? Lo primero, calcular cuántas réplicas tengo que configurar en el replica set para sostener nuestra carga. ¿Vale? Y no solo para nuestra API. Acordaros que delante de la API está la ingress. Con lo cual, cuántas copias, o qué tamaño tiene que tener mi ingress, cuánta CPU, cuánta memoria, cuántas réplicas tiene que tener mi ingress para sostener no solo el de mi API, sino el de mi API más todas las APIs que haya, ¿vale? Que puede haber bastantes. Configurar configurar las sondas de forma correcta.
dependiendo del tiempo que tarde en startear tu aplicación, ¿vale? Tú puedes poner una sonda de startup de 3 segundos y realmente tu aplicación, en que se spawnee la máquina, el nuevo nodo, más que inicie la aplicación, puede estar tardando 10 segundos. Si la pones tu sonda en 3 segundos, obviamente empezará a fallar. Empezará a fallar y a lo mejor se queda en back-off, ¿vale? Se puede quedar muerta. Eso es una cosa que tienes que ver. La otra es que normalmente tú cuando entras en producción no entras desde cero, siempre va a haber algo de carga, con lo cual una de las pruebas que tenéis que hacer es, tengo carga, voy a spawnear un nuevo nodo a ver con carga cómo se comporta, ¿vale? Eso es de primero de performance, básicamente. Configurar las cuotas de recursos, los límites y las cuotas a nivel de namespace siempre. Si yo tengo esta API metida en el namespace, en este deployment, en este namespace, es de este tipo, le pongo estas cuotas, porque van a compartir más o menos configuración. Activamente, ya sea, pero no dejarlo en manos del sistema, monitorizar tu CPU, ponle alarmas, ponle lo que quieras, pero no uses límites, ¿vale? Los límites de CPU incurren en CPU throttling, os van a perjudicar a el tiempo de respuesta del usuario. Con lo cual, mantenerlo lo más limpio posible, siempre poner el request, siempre ponerle límites a la memoria, pero no a la CPU, dejando que el nodo lo gestione, que el nodo lo gestione. ¿Vale? Las sondas, definirlas de forma correcta dependiendo de vuestros indicadores de servicio. O sea, si tú estás midiendo el número de errores por segundo que puedes tener de cara al usuario, pues tu sonda debería de tener eso en cuenta, no podría tener de más. En caso de pico de carga, pues planificar que preprovisionado un nodo, pero siempre teniendo en cuenta que preprovisionar significa incurrir en gastos, ¿vale? Sacar la visa oro. Y sobre todo, encarecidamente, uno, hacer siempre pruebas de performance y la otra es, mientras estás haciendo la prueba de performance, haz un poco de caos. Uno, es divertido, dos, te lo vas a pasar súper bien y tres, al final en producción es un caos, la vida en sí es un caos, todos lo sabemos, con lo cual intenta simular realmente lo que te va a pasar en producción y haz un poco de caos, que ya os digo, merece la pena y es divertido. Cuánta razón, Almudena. La vida es un caos y tenemos que estar preparados para él. Voy a transmitirte algunas preguntas, ¿vale? Hay un montón de preguntas, como sabes, te las haremos llegar porque no nos va a dar tiempo ahora mismo a hacértelas todas. Pero bueno, nos dice un elfo nocturno. ¿Qué personaje, tipo de raza y nivel de poder tienes en el World of Warcraft? O sea, tienes a un elfo nocturno muy intrigado en una de las salas. Con los elfos no hablo. ¿No hablas con los elfos? No, por la horda. Pero bueno, pero pues nada. Diste Kazak, o sea, es fácil. Sí, o sea, sí. Bueno, a ver, otras preguntas de traslado. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta para migrar de un servicio a Kubernetes? La complejidad. Para migrar un servicio, tendemos a hacer lo que hacen grandes empresas. Entonces, Kubernetes lo habla todo el mundo, está todo el mundo y dices, pues voy a migrar mi API que tiene cuatro endpoints y 100 requests por minuto o por día y la voy a migrar a Kubernetes. A lo mejor no merece la pena. A lo mejor el coste que te va a incurrir, la dificultad de gestionar el Kubernetes en sí, la dificultad en entender un orquestador como Kubernetes, te va a perjudicar en tu gestión del día a día. ¿Vale? Con lo cual, es una de las cosas que, sobre todo, presupuesto y la otra, pues dificultad que vas a tener al gestionar. Siempre es recomendable, si tú tienes un ecosistema de APIs con muchísimas APIs, tienes costes muy altos en cloud, porque tienes muchísimas máquinas virtuales, tienes web apps, tienes EC2, tienes lo que sea y tienes mucho coste, porque tu ecosistema ha crecido muchísimo a nivel de microservicios, a lo mejor sí que deberías de pensarte en migrar a Kubernetes, ¿vale? Pero tiene que ser un sistema muy, muy complejo para que realmente merezca la pena invertir en moverte a Kubernetes. Muchísimas gracias. A ver, otra pregunta. ¿Cuál sería la cantidad recomendable de nodos para conseguir la mayor disponibilidad posible? La disponibilidad es dependiendo, o sea, tú tienes, por ejemplo, tienes 600 requests por segundo. Esas 600 requests por segundo, imagínate que las sostienes con 10 pods.
¿vale? Tienes un Service Level Objective de 99% o una SLA, un Service Level Agreement de 99,99%. ¿Cuánto puedes admitir de errores? El número de nodos que deberías de tener es lo máximo que puedas tener, o sea, lo máximo que puedas tener sin perjudicarte por el algoritmo de cuánto spawneo y tal, sin incurrir costes, lo pequeños que puedan ser posibles para aguantar esa carga, y que si quitas uno, tu resiliencia no se ve afectada. Quiero decir, si tú tienes 600 y quitas uno de 10, se pueden quitar 60, ¿se ve afectado eso mucho? ¿Puedes tener afectado 2, 5, 6 usuarios? Pues tienes que medir eso lo mides dentro de las... O sea, no hay un número mágico, no te puedo decir tantos son todos los posibles. Lo que te puedo decir es que a partir de 100 nodos, el algoritmo sí se empieza a penalizar. Entonces tienes que empezar a usar el porcentaje de nodos que voy a hacer el score, a partir de 100 nodos, ¿vale? Pero para tu aplicación, a lo mejor, si tienes 3 nodos y uno se cae y pierdes un tercio de tu carga, si pierdes un tercio de tu disponibilidad, a lo mejor no estás incurriendo en penalizar tu SLA. Por eso, siempre depende de cuál es tu agreement con tus terceros o con tus stakeholders, depende de cuál es el objetivo de tu negocio y depende de la criticidad de tu carga. Depende, queda bien, depende. Sí, no, pero es verdad, eso sí, quiero decir, no hay recetas mágicas, no hay tablas estrictas ni rígidas, pero hay que entender, como tú entiendes, de qué depende, ¿no? Eso es el meollo de todo esto. Pues lo dejamos aquí ahora ya. Muchísimas gracias, Almudena. Gracias a vosotros. Oírte de nuevo y vamos a hacer ahora un descanso hasta las 3, en la hora en la que seguiremos retransmitiendo el resto de ponencias por la tarde. Muchísimas gracias a los que nos estáis siguiendo y nada, nos vemos a las 3.